Hola de nuevo. Vamos hoy con la curvatura y los puntos de inflexión. Lo primero es recordar los conceptos de cóncava y convexa. Las funciones con este aspecto en los que la tangente está por debajo de la curva se llaman convexas, en algunos textos cóncavas hacia arriba, pero preferimos no utilizar esta nomenclatura. Y las funciones con este aspecto, es decir, con las tangentes por encima, vamos a utilizar para ellas la palabra cóncava. En algunos textos cóncava hacia abajo, pero vamos a intentar también evitarla. El estudio de cóncavo y convexo, es decir, el estudio de la curvatura, se hace haciendo el estudio de la derivada segunda. Es decir, lo mismo que hacíamos en la derivada primera para el crecimiento, pero sobre la derivada segunda, donde antes decíamos f', ahora decimos f segunda, y cuando lleguemos a los puntos de inflexión, donde antes decíamos f segunda, ahora vamos a decir f tercera. Es decir, dominio, calcular derivada segunda, igualar a cero, resolver ecuación y marcar todos esos puntos en una recta, donde la derivada segunda sea positiva, convexa, donde la derivada segunda sea negativa, cóncava. Para los puntos de inflexión, lo que hacemos es coger estos puntos que acabamos de calcular, que son los puntos que anulan la derivada segunda, no tienen un nombre específico, se llaman posibles puntos de inflexión, y calculamos la derivada tercera, calculamos la derivada tercera, sustituimos los puntos anteriores y miramos a ver si nos da cero o distinto de cero. No nos importa el signo, solo nos importa que nos dé distinto de cero para que sea un punto de inflexión. Os decía que hay una diferencia entre estos puntos de inflexión que no vamos a analizar y a la que no vamos a darle ningún tipo de importancia de momento. Mejor sobre un ejemplo, vamos a estudiar curvatura y puntos de inflexión de esta función tan simple. Es decir, empezamos derivando 3x² más 12x. El estudio del signo de esta función nos daría creciente, decreciente y extremos. Pero he pedido curvatura, por tanto, necesito la derivada de la derivada. En este caso, 6x más 12. Y ahora, lo que igualo a 0 para la curvatura es esta segunda derivada. 6x más 12 igual a 0, de donde x es igual a menos 2. Además, necesito las discontinuidades. F en este caso es continua en todo R y por tanto no presenta discontinuidades. Por ese motivo, cuando yo ahora dibuje una recta y marque en ella todos estos puntos y todos estos puntos, en este caso solo está el menos 2, solamente hay dos intervalos. Y ahora escojo, igual que antes hacía, un valor de x a la izquierda de menos 2 y otro valor de x a la derecha de menos 2. Repito, derivada segunda en este caso. La igualo a 0 y saco todas las posibles soluciones que las voy a ir marcando aquí. Añado además todas las discontinuidades. Miro cuántos intervalos se me han formado. En este caso solo tengo 1 y 2, por tanto solo necesito dos valores. Y ahora sustituyo en f segunda, igual que antes lo hacía en prima, estos dos valores que acabo de decidir yo, uno en cada intervalo.
y miro a ver si me da positivo o negativo. La derivada segunda. No me importa el valor, lo único que me importa es si me da negativo, que entonces la función va a ser cóncava, o si me da positivo, que entonces la función va a ser convexa, cóncava. En menos infinito menos 2 y f es convexa en menos 2 más infinito. Es frecuente en los exámenes de matemáticas, ya que os decía ayer que cóncavo y convexo no es un concepto universal. Cuando decimos cóncava, añadir un pequeño esquema de una función triste, y cuando digamos convexa, añadir un pequeño esquema de una función contenta para que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo, bien aquí o bien aquí. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión son los puntos que hemos obtenido al anular la derivada segunda, lo mismo que antes hacíamos con la f', que tendremos que sustituir para ver si lo son o no en la siguiente derivada, es decir, tenemos f de x, que era x cubo más 6x cuadrado menos 5, y tenemos f segunda, que es 6x más 12, y tenemos que f segunda vale 0 solamente si x vale menos 2. Para saber si este menos 2 es o no es punto de inflexión, derivamos una vez más. Es decir, todavía tenemos que hacer la derivada de esta. Esta es muy fácil, da 6. Y sustituimos en esta derivada todas las x por el punto. Y miramos que en este caso no da 0. Entonces, x igual a menos 2 sí es punto de inflexión. Si hubiese más puntos, sustituiríamos más. Si la derivada tercera fuese más compleja, esta evaluación nos hubiera costado más hacerla. Venga, vuestro turno, a ver qué